Vamos a repasar los mejores jugadores valencianos de básquet en la historia. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al canal de 123 Valencia. Hablamos de baloncesto y hoy vamos a hacer un repaso a los mejores jugadores valencianos de la historia. Estamos hablando de baloncesto masculino. En otro vídeo hablaremos de las mejores jugadoras valencianas de la historia, que también han sido muchísimos jugadores han habido durante toda la historia que han llevado, el nombre de Valencia, Alicante o Castellón en las diferentes canchas de Europa. Además, hoy, el día que emitimos este vídeo, es el día de los valencianos y las valencianas, el día de los valencianos y las valencianas, así que feliz 9 de octubre y vamos a hablar de lo que más nos apasiona, baloncesto, coincidiendo con esta festividad en Valencia. Yo creo que la lista de los nombres de los jugadores valencianos más históricos o más trascendentes en el baloncesto, creo que os saldrán a todas y a todos, ¿no? Estos nombres que yo he preparado un pequeño currículum y que yo creo que está claro también cuál es el mejor de la historia. A nivel currículum yo creo que no hay ninguna discusión. Luego hay algunos que quizás pasen más por desconocidos y otros incluso históricos en los que deberíamos de reivindicar su figura, pese a que no disputó muchos partidos en tierras valencianas, sí que es una figura histórica de nuestro deporte. Pero bueno, empezamos por el primero, empezamos por Víctor Claver, que yo creo que sin lugar a dudas es el mejor jugador en la historia del baloncesto valenciano, además de que el jugador con más hate en la historia del baloncesto valenciano. Me río porque al final yo creo que Víctor esto lo tenía totalmente asumido al final de su carrera, después de haber sufrido, yo creo que vejaciones injustificadas al principio de su carrera, donde era uno de los jugadores de reemplazo en la selección española, en la mejor selección española de todos los tiempos. Cualquiera hubiera sido jugador de reemplazo, pues Víctor era uno de ellos, pero sí, el seleccionador tras seleccionador, Sergio Scariolo tras Sergio Scariolo, lo llevaba a las convocatorias de la selección porque consideraba que era un jugador de la familia, era un proyecto FEP y que además luego acabó siendo muy importante en muchas de sus situaciones defensivas, incluso media medalla de bronce en los Juegos Olímpicos fue suya. Así que sin lugar a dudas, Víctor Claver ha sido trascendente en la selección española y Víctor Claver ha sido trascendente como uno de los jugadores españoles más importantes y sobre todo para mí el jugador valenciano más importante y más trascendente de todos los tiempos. Hablando, como digo, de baloncesto masculino. En 2009 llegó al draft de la NBA, siendo el número 22 del draft. Cierto que jugó 3 temporadas en Portland, evidentemente al abrigo de lo que hacían los Gasol y compañía. Luego hemos visto lo que han sido otros jugadores que han ido a la NBA y vemos que quizás el trabajo que hizo Víctor Claver no fue tan oscuro como el que han hecho otros jugadores, no fue tan poco aplaudible como el de otros jugadores. Yo creo que es la dinámica de muchos jugadores europeos. Lo que pasa es que en aquella época estábamos al abrigo de la mejor selección española o de la mejor generación de jugadores españoles de todos los tiempos y eso acabó generando el hate en un Víctor Claver que tuvo algunas buenas actuaciones en la NBA con Portland, pero que si bien es cierto que después de entrar en el equipo vinculado, nada más comenzar, jugar en Portland en su primera temporada bastantes partidos, todo empezó a bajar. Claver dejó de jugar con su equipo en la NBA y eso hizo que el jugador valenciano perdiera ese caché que podía haber conseguido jugando en la NBA. Aún así, Víctor Claver se empezó a configurar como jugador, empezó a ganar músculo, empezó a ser un jugador respetado, un jugador que había empezado en la carrera en el Valencia Basket, por aquel entonces Power Electronics, con Neven Spagia. Para mí, de los mejores momentos con Víctor fueron con Neven, donde fue protagonista en ese Eurocup, donde sí es cierto que el MVP fue Matt Nixon, pero él también fue protagonista, creciendo. Antes ya había jugado minutos, antes ya había tenido grandes actuaciones en ACB, aunque sin acaban de explotar. Estamos hablando de un jugador diferente, porque era un 2-0, un 2-0-6, 2-0-8, con muchísima movilidad, que podía jugar de alero, que podía tirar. No era el tiro su especialidad, pero tenemos un Víctor Claver que era una figura además que se atrevía con cosas como conseguir uno de los últimos campeonatos de concurso de mates de la Liga ACB. En fin,
solo por leer su currículum, aparte del número 22 del draft de la NBA, y de jugar 80 partidos en esta competición, plata y bronce en los Juegos Olímpicos, oro en el Mundial de Baloncesto, 3 oros y un bronce en el Eurobásquet. La verdad es que los números de Víctor Claver son alucinantes. Seguimos con más jugadores valencianos. Yo creo que, digo que el primero no tiene discusión, que es Víctor Claver, pero el resto ya cada uno lo puede poner en su orden. Bueno, no he dicho que ganó un Eurocup, que ganó una ACB, que ganó 3 copas. Bueno, en fin, que luego tuvo muchos partidos en Euroliga. En fin, todo el currículum de Víctor Claver es alucinante. Digo que vamos a hablar de más jugadores. Hay aquí cada uno que lo ponga en orden. Nacho Rodilla, una leyenda de Valencia Basket. Su camiseta está colgada, tiene una pista en la alquería. Un jugador sensacional. Estamos hablando de otra época de baloncesto. Quizás ponerlo, pese a que está muy cerca de nuestro tiempo, sí que es otra época, porque estamos hablando de que prácticamente su prime o los mejores momentos de su carrera fueron con el baloncesto en 2 partes de 20 minutos, con posesiones más largas, pero aún así, en el otro baloncesto de los 4 cuartos también tuvo una gran relevancia. Nacho Rodilla, un líder del equipo, de un equipo de chavales jóvenes, de desarrapados, podríamos decirlo de manera que podía quedar muy potente, pero sí que es cierto que era un equipo de jóvenes que prácticamente no habían ganado nada o no habían conseguido nada, a excepción de otro de los jugadores de los que hablaremos luego, y que consiguió liderar ese equipo y convertirlo en una leyenda junto a Miki Vukovic. Rodilla, que además estuvo con la selección española, no tener una plata en el Eurobásquet, eso sí, luego rajó un poquito y lo dejaron de llevar. Es lo que pasa. Esa Eurocup donde consiguió vencerla para luego el año siguiente salir por la puerta de atrás del club. Yo creo que en uno de los momentos más traumáticos de la historia de este club. Después ya tendríamos el de Bojan Duljevic, campeón de la Copa donde fue MVP. En fin, un jugador que luego en Italia pues tuvo su redención, y yo creo que bueno, que eso merece un capítulo aparte. Junto a Nacho Rodilla estuvo prácticamente ligado a la carrera de Valencia Basket Víctor Luengo. Una Copa, una OLED, 465 partidos en ACB, de un jugador que siempre partía por detrás del norteamericano, pero que siempre acababa jugando, porque tenía mucho carácter, porque conocía muy bien el juego, porque sentía a fuego en la camiseta. Quizás le faltó tener alguna convocatoria en la selección española, pero como decía, al igual que Nacho, es una leyenda de este club, de Valencia Basket, una leyenda del baloncesto valenciano, que es de lo que estamos hablando hoy, y tiene su camiseta colgada en el techo del pabellón de la Fuente de San Luis. Lo tendrá en el Roig Arena, además de una pista en la alquería. Estos son los jugadores más trascendentes que han pasado por Valencia Basket, pero ha habido muchos más jugadores valencianos en la historia que han hecho cosas importantes. Uno de ellos, estamos hablando de la época de los 80, de los 90, final de los 80, principios de los 90. Si os nombro aquí que Andreu no es familia, me lo preguntaban mucho, no es coña, no es por falta de apellido, pero sí que cuando empezaba en el mundo del baloncesto siempre me lo preguntaban, y no, Quique Andreu no es familia mía. Empezó en Giria jugando a baloncesto, una de las mayores canteras en la época de los años 80 del baloncesto en la Comunitat Valenciana. De ahí se marchó a uno de los equipos míticos de los años 90, en concreto al CAI Zaragoza, donde consiguió ser con este equipo campeón de la Copa del 90, en uno de los movimientos míticos. Si hablábamos de la Copa de Valencia Basket, pues este movimiento de la Copa de los 90 fue también espectacular. Que luego jugó en Barça, que jugó en Juventud, donde además consiguió 3 ligas, 2 copas, como decía la del 90 con el CAI, un bronce en Eurobásquet, 80 partidos con la selección, de este pivo de 2.07 con mucha facilidad para ver canasta desde cerca del aro. Por lo tanto, otro jugador, Quique Andreu, que a lo mejor he pasado en el olvido para las generaciones más cercanas, pero que también merece la pena acordarnos. Seguro que os acordaréis más de otro jugador, como es Juan Antonio Orenga, sobre todo porque en el presente más cercano ha sido seleccionador nacional. Un Orenga que prácticamente no hizo trayectoria en el baloncesto masculino valenciano, más que nada porque jugó siempre fuera en el Real Madrid, en Estudiantes, donde hizo gran parte de su trayectoria, pero también estuvo en Unicaja Málaga, también estuvo en Cáceres y en otros equipos. Es histórico en la Liga ACB con 12.000 minutos y 2.500 rebotes. Se convirtió en un grandísimo pasador con el paso del tiempo. Ha sido MVP de Copa, un MVP de la Copa de los Curiosos, como le pasó a Rodi Fernández sin conseguir ganar el título, ¿vale? 128 partidos con España, un bronce con la selección, una Liga ACB, una Final Four con Estudiantes, que tiene muchísimo mérito, una Copa
y una Eurocopa, en este caso con el Real Madrid, con esa denominación, no era la Copa Europa, sino una Eurocopa. Ya digo, gran pasador, luego como entrenador no acaba de tener tanto éxito, ha hecho carrera fuera de España, en China, donde estuvo 4 años, luego la última trayectoria con el Tau Castellón, que, bueno, pues tampoco consiguió pasar a la excelencia en el equipo castellonense, en el equipo de su tierra, pero bueno, por lo menos que volvió un poquito al que fue el baloncesto donde le vieron hacer. El último de los que me voy a parar más la atención es Alfonso Albert. Alfonso Albert, el Pico de Torrent, un 2-11 que estuvo o llegó a estar en más de 14 equipos. Bueno, los últimos equipos fue ya al final de su carrera, fue cambiando de equipo, pero fundamentalmente distribuyó su carrera en el Juventud de Badalona y luego en una etapa más extensa en Valencia Basket. Fue el conejo que se sacó de la chistera de Miki Vukovic, el fichaje para el final de la Copa que consiguió Valencia Basket. Por lo tanto, estamos hablando de 3 jugadores valencianos que coincidieron en el mismo equipo, Alfonso Albert, Víctor Luengo y Nacho Rodilla, que en su palmarés es el único jugador. Decíamos que Víctor Claver es el único valenciano por el momento en la NBA. Por el momento, Alfonso Albert es el único valenciano campeón de la Euroliga. Consiguió una ACB, una Euroliga con el Juventud, que eso también tiene mucho mérito, 2 copas y 6 partidos con la selección española. Un pico de 2-11, duro, fuerte, rocoso y que, bueno, pues que viene a ser un jugador que además luego alargó su trayectoria deportiva. Dentro del... evidentemente este es un jugador que yo no vi jamás, pero creo que hay que reivindicar la figura como jugador valenciano histórico que nos dejó en 2022, González Lázaro. Lo que hemos podido leer de él, pues bueno, nos deja las cuentas de que fue un jugador muy destacado, jugando con el Real Madrid, jugando con el Fútbol Club Barcelona, jugando con el Juventud, también con Manresa, 68 partidos con la selección española, jugando en los Juegos Olímpicos. En fin, una figura que está prácticamente en el olvido de un jugador valenciano. Ya sabemos que el baloncesto no ha tenido tanta relevancia e información a nivel deportivo como otros deportes, pero que ahí está, y además que es valenciano y que, como decíamos en esta lista de jugadores deportivos, de jugadores valencianos masculinos, no podía faltar ese guiño a ese jugador que nos dejó en el pasado mes de julio del 2022. Y hay muchos jugadores valencianos más que han disputado en ACB y que, pues bueno, han tenido carreras relativamente longevas en nuestro baloncesto. Rubén Burgos, el ahora entrenador del Valencia Basket femenino, Jesús Fernández, que también estuvo en esos equipos de Valencia Basket con Miki Vukovic, JJ Triguero, jugador de Gandía, que además estuvo en Sevilla, que estuvo en Valencia Basket también, Salvaguardia, que tampoco tuvo de Burchasot, que tampoco tuvo una trayectoria en el baloncesto valenciano, pero sí que la hizo en Fuenlabrada, donde pues es uno de los jugadores más míticos de ese club. David Guardia, que también el hermano de Salvaguardia. Javier Ibáñez, jugador de Villarreal, también con una grandísima trayectoria en los años 80, 90, en multitud de clubes de la Liga Nacional y de la Liga ACB. En fin, que el baloncesto valenciano ha dado muchísimo, quizás no tan rico como el catalán, o como el madrileño, o como el canario, pero que sí que ha habido jugadores muy importantes, o como el castellano leonés, jugadores muy importantes en la historia del baloncesto valenciano. Para mí, sin lugar a dudas, el más importante es Víctor Claver, y bueno, pues el que quedará como trascendente en la historia del baloncesto valenciano. Esperemos que salgan muchos más pronto, pero de momento esta es la lista. ¿Qué te ha parecido? ¿Incluirías alguno más? ¿Mencionarías alguno más? Si me ha olvidado alguno, sería imperdonable por mi parte. Espero que no sea así. Déjamelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejádmelo también en los comentarios y pedirme que hagamos uno de baloncesto de las mejores jugadoras valencianas femeninas, y así pues bueno, que también hay muchísimas y muy buenas a lo largo de toda la trayectoria muy rica del baloncesto femenino valenciano, que es una cantera también grandísima de jugadoras. Dejármelo, ya digo, en los comentarios. Si no lo habéis hecho todavía, suscribiros al canal, poneros la campanita, que pronto, pues bueno, tenemos directos, tenemos entrevistas, tenemos muchísimo contenido de baloncesto que seguro que te va a gustar. Nos vemos en el próximo vídeo. Mucho baloncesto. Adiós.